De verdad que son unos descarados todos los religiosos, todos los que utilizan el sistema teológico para tratar de explicar dizque la palabra de Dios. Mira lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Bueno, mira con los ojos de tu entendimiento. Después de que Pablo, fíjate, lo tengo aquí anotado, les dijo allá en Gálatas capítulo 1, versículo 8, fíjate cómo lo dijo, lo voy a leer literalmente. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ojo, mucho ojo, mira las advertencias, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Tú sabes qué es un anatema? Es un maldito. Tú sabes, el maldito, maldición, pena de muerte. Entonces te voy a mostrar quienes enseñaban un evangelio diferente. Aquí está, mira, está en la segunda carta del mismo escritor Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 4. Fíjate cómo dice, literalmente. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos anunciado o predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio, recuerda lo que acabamos de decir, dice que maldito es aquel que anuncia otro evangelio diferente al que el escritor del fundamento, que era Pablo, había enseñado. El tal era maldito. Entonces dice en el verso 4 de 2 Corintios 11, u otro evangelio, o si recibís otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y escucha cómo le pone nombre y apellido. Versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Viene la teología y dice, no, lo que pasa es que ahí está hablando de otros apóstoles. Mira, Pablo no era un tonto. Pablo no se iba a comparar y a decir, yo pienso que no soy inferior. Y si se estaba refiriendo a unos falsos apóstoles, esos falsos que decían, yo también soy apóstol, entonces Pablo no se iba a comparar con ellos, ni iba a hacer este tipo de comentarios. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Mira, si te vas al versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego los compara con Satanás. Ya te dije que Satanás no es lo que te dijo la teología siempre te mintió. Entonces, dice Pablo que los grandes apóstoles, que luego les llama falsos, predicaban otro evangelio. Entonces, si tú vuelves a Gálatas 1:8, dice que los malditos son los que predican un evangelio diferente, y ya les puso nombre. Aquellos grandes apóstoles que para Pablo fueron falsos. Ahora, mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 11, por si tú crees que está hablando de otros, de unos que se hacían pasar por apóstoles de Cristo, pero que no eran los 12. Fíjate lo que dice. Gálatas capítulo 2, versículo 11, fíjate bien, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí está el gran papa de la iglesia católica romana que parió a los protestantes. Los papas dicen que son vicarios de Cristo y son sucesores del apóstol San Pedro. Pues dice Pablo que ya había dicho que ellos predicaban a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, que ya les había llamado malditos, y acá dice quiénes eran. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen, es decir, Pedro y los demás, ¿verdad? Algunos de parte de Jacobo era el mismo Santiago. Dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía
y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los propios, de los suyos, ¿verdad? Tenía temor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, es decir, los otros 11, pues, aquellos que les dijo falsos apóstoles, aquellos que predicaban otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Pero cuando, mira bien, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que ni aun Bernabé fue, de tal manera, espérate que me perdí, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quién? De Pedro, de Santiago, de Juan, Mateo, Marcos y todos los demás. Eran hipócritas. Mira lo que dice el siguiente versículo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y continúa. Después de esa información que te deja con total claridad contextual, porque te la contextualicé, después de saber que ellos eran malditos, hipócritas, falsos, ¿qué más les dice? Que no andaban rectamente conforme a la verdad. Dijo que era Pedro, dijo que era Santiago y los otros. Después de saber eso, tú sabes de dónde la teología tomó información para crear todos sus dogmas. De ahí, de ellos. A ellos no les importó lo que se había escrito en el fundamento, lo que Pablo... ¿Tú sabes quién asesinó a Pablo? Fueron ellos, en complot con los sacerdotes. Asesinaron a Pablo, lo mataron, porque Pablo les estorbaba su propósito, un propósito vil, un propósito descarado, mentiroso. Y entonces la teología, que ahora es quien gobierna y quien tiene influencia en todos los gobiernos del mundo, se formó por las enseñanzas de unos mentirosos, de unos hipócritas, de unos falsos, de unos, dice, obreros fraudulentos. ¿Cómo tú vas a tomar algo de un fraudulento, de uno que está de condenar, de un maldito? Anatema es maldito. Pues de ahí se formó la teología. ¿O acaso no te has dado cuenta que todo lo que habla la teología sale de esos personajes? Tú nunca encuentras en la teología puntos doctrinales que hayan sido paridos por el fundamento escrito por Pablo. No. Tú siempre encuentras en la teología una historia. La historia de un fulano llamado Jesús que nació en un pesebre, que nació allá en Jerusalén o en Belén, que era hijo de María, hijastro de José, que creció, que llamó a 12 y empieza a tirar pompas a los 12 porque ellos mismos escribían eso. Ellos mismos se autoproclamaron, por eso Pablo les decía que se hacían pasar por apóstoles de Cristo, pero eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Y de ahí viene la teología a tratar de convencer al mundo. Bueno, consiguió convencer al mundo. Y tú sabes que yo tengo amigos, bueno, tenía amigos, ya no lo son, porque resultaron ser unos hipócritas. Para ellos era más importante esta mentira teológica que la amistad. Y pues resulta que son pastores. Y tú sabes qué les cambió, la vida les cambió, porque tienen plata, manejan mucha plata, la plata que les roban a sus fieles, la plata que les roban a sus seguidores, con una vil mentira. Estoy viendo el tiempo porque yo no me paso nunca de 15 minutos. Ahora bien, fíjate bien, cuando tú ves la teología, por eso es que yo soy un ateo, porque si yo fuera teólogo, yo estaría basado en los enunciados o en los escritos de unos falsos, de unos hipócritas, de unos malditos, de unos ministros de Satanás, de unos que no andan rectamente. Por eso es que soy ateo. Por eso es que no uso la teología, porque la teología fundamenta sus enseñanzas en esa mentira de todos esos.
falsos. Tienes que pensar, porque tampoco sirve de nada. Te voy a contar, yo vengo de un ministerio donde decían, no, que esos no hay que leer a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque ellos no tienen el fundamento correcto. Hay que leer a Pablo. Y tú sabes que cuando leían un versículo de Pablo, la explicación era conforme a esos mentirosos. Y tú sabes que yo me tuve que poner a sacar de mi mente toda la información teológica que yo sabía. Y me ha costado 10 años abortar toda esa información para poder ver el contexto escritural. La escritura encierra todo bajo pecado. Por consiguiente, era más fácil irse a las historias de Pedro, de Juan, de Santiago, Mateo, Marcos, inclusive Lucas, Judas, porque eso era fácil. Era como contar el cuento de Caperucita. Es más fácil contarte cómo Caín mató a Abel, cómo David mató a Goliat. Era más fácil contarte el cuento de cómo Dalila le cortó el cabello a Sansón, de cómo Jonás estuvo en el estómago de un pez por 3 días. Porque son cuentos fantásticos, mentirosos, cosas que nunca pasaron. Ahí está fundamentada la teología. Por eso es que soy ateo. Por eso es que yo no uso la teología, porque lo que la teología te da y te ofrece para estudiar la escritura, que la escritura uno la puede ver desde el punto de vista de un falso como Pedro, de un falso como Juan, como Santiago, de un hipócrita, como les dijo el mismo Pablo. Tú no puedes ver la escritura desde el punto de vista de un falso apóstol, de un maldito, de un anatema. Por eso el mundo está como está. Por eso han caído. Mire, tú estás siendo dominado por creencias absurdas, falsas y mentirosas. Te hacen tener miedo de un infierno inexistente. Te han mentido con un cielo inexistente. Te hablan de un alma emocional inexistente. Yo no promuevo la Biblia. Yo no promuevo la escritura. Yo lo que hago es que si tú vas a llegar a mi casa y me vas a querer imponer unas falsas historias, por lo menos usa bien el libro, hermano. Por lo menos usemos bien la escritura para no caer y ser parte de esos falsos, hipócritas, mentirosos y malditos. Soy Vinicio. Espera otro tema en este tu canal, el régimen del espíritu. Comparte estos temas, haz comentarios, dame tu opinión. ¿Quieres hablar de algo en especial? Dímelo. Chao.